Diario. para la entrevista del día aquí en Contrapunto. No sé si la arquitecta ya está enlazada. Saludamos a Pierina Correa Delgado. ¿Cómo le va, arquitecta? Un gusto saludarla. ¿Nos escucha bien? Sí, perfectamente. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir nuevamente. Una pequeña aclaración. Eso de fin de semana, de descanso, les cuento, fuimos convocados ayer a sesión de pleno. Sí, les tocó. De la mañana y con dos temas. Uno muy grato que fue la defensa de los derechos legítimos de los maestros y profesores de nuestro país al pedir la recategorización, que no es un favor, es un derecho, y también una revisión en cuanto a su homologación de sueldos. Obviamente en el resultado pues fueron los integrantes de la bancada conocida como BAM, es decir, de correspondientes al gobierno, quienes se opusieron o en el mejor de los casos se abstuvieron en una muestra clara de cuál es la postura. Sin embargo, Guillermo Lasso en algunas entrevistas habla de que en respeto y consideración a los maestros van a ir a un tema de recategorización. Entonces, ahí no se entiende mucho. Y el segundo tema nos llevó más tiempo todavía porque fue un debate bastante interesante y bastante positivo también, a pesar de que por ahí hubo algo de artillería pesada cruzada de lado a lado. Fue el análisis, el primer debate sobre la ley económica urgente llamada Ley de Promoción e Inversiones. Entonces salimos a las 10 de la noche, domingo, como que ya nos estamos acostumbrando a las largas jornadas. Pero bueno, aquí estamos igual con todo el ánimo, un poco difónica, pero lista a responder todas las inquietudes que ustedes tengan. Situación que le agradecemos a pesar de, obviamente, otro merecido descanso que debe usted tener, arquitecta. Pierina Sara Mercedes, sus nombres completos. Ajá. Sí, tres nombres simpáticos, ¿eh? Pierina Sara Mercedes. Pero fuera de broma, mi nombre completo es Pierina Sara Mercedes Mariana de Jesús Correa Delgado. Recuerden que antes era la costumbre de ponerle de los tíos, de los abuelos, y peor si se habían muerto. Así que conozco a personas que tienen 7 y 8 nombres. Eso fue regulado en época de Rafael y se permitió máximo 2 nombres. Claro, bueno. A propósito, ¿cómo está la salud de su señora madre y de su hermano Rafael? Mi hermano está muy bien, gracias a Dios. Bueno, cada vez con menos cabello y más encanecido por las preocupaciones. Está todos los días, a pesar de la distancia y de sus propias inquietudes y necesidades, pendiente de día a día de lo que pasa en el Ecuador. Pero gracias a Dios y a la buena vitamina de olla que recibimos desde chiquitos por parte de mi madre, tenemos buena salud todos. En cuanto a mi mami, pues ya se acerca a los 88 años y el tiempo empieza a pasar factura. Comienzan ya a ser visibles los signos del envejecimiento, inestabilidad al caminar. Se me ha caído un par de veces, he terminado en la clínica y tomografía y todo. Gracias a Dios es de cabeza dura y huesos duros, así es que no ha pasado a mayores, pero también ya empieza a fallar su cabecita y bueno, pero gracias a Dios en otros aspectos, salud de roble, como toda la familia de ella, somos longevos por el lado delgado. Físicamente está muy bien, excepto esta inestabilidad ya al caminar, se ayuda con un bastón, come muy bien y de todo, especialmente si le ponen dulces de por medio, así que esa es una de las razones por las cuales retorno todos los fines de semana a Guayaquil para compartir con ella, porque normalmente vengo a Quito el domingo en la noche, máximo el lunes en la mañana, salvo que tenga agenda en la Casa Legislativa en Guayaquil, y regreso como no hay una organización desde la presidencia de la Asamblea como para decir, a ver, me programo martes y jueves, que fue lo que nos dieron originalmente, para sesiones de pleno y miércoles para sesiones de comisión, para no estar cambiando vuelos que cuesta o perdiendo vuelos, que es lo que hago, agendo el vuelo, el último del viernes, que es a las 10 de la noche, así que estoy llegando a la casa casi a las 12, y el poco tiempo que paso en Guayaquil, pues lo paso en casa compartiendo con ella, cuando en más de una ocasión debería de quedarme en Quito para poder atender otros temas territoriales acá de provincias cercanas.
pero así es el fútbol, se dice en el argot deportivo, y toca asumir cada cosa cada día. Y cada día, cada momento de que uno está con la madre, hay que aprovecharlo. Bien por Correcto. aquello. Y supongo yo, sumado a la situación de su partido, movimiento, que también ya se viene a cuestas para ustedes que participen también el próximo 2023. Bueno, estamos ya en todos los procesos una vez que tenemos movimiento propio oficialmente, que se hizo la Asamblea Nacional, se eligió la directiva nacional también, se aprobó reforma de estatutos, código de ética, entre otras cosas. Se procedió a nombrar directivas temporales en cada provincia, en cada cantón, y en este momento estamos desarrollando una campaña masiva de recolección de firmas y afiliaciones y desafiliaciones. Es decir, hay personas que al no saber con qué número de casillero íbamos a estar, recuerden todo el revolú que hubo hasta las elecciones pasadas, no se habían desafiliado de Alianza País. Por lo tanto, este es un proceso mixto. Por un lado, desafiliación de Alianza País y afiliación a RC5, que es nuestra nueva nominación. Entonces, posteriormente se realizarán las asambleas locales para definir ya asimismo las directivas locales, y comienzan a surgir obviamente posibles rostros para las diferentes candidaturas que estarán en proceso de elección en el 2023. Tenemos que también estar preparados y tomar en cuenta la posible implementación de la amenaza de Guillermo Lasso de llamar a muerte cruzada, lo que implicaría también ir nuevamente a elecciones generales. Lo positivo de esto sería que tendríamos la oportunidad de reconsiderar quién esté al frente del gobierno nacional. Obviamente nosotros como asamblea también nos iríamos a la casa, pero se podría aprovechar de repente, no sé si la ley lo faculta, no he revisado realmente el Código de la Democracia, unificar las elecciones para no tener doble costo. Un proceso electoral cuesta millones de dólares, más allá de la organización respectiva. Entonces, lo bueno de esto es que se podría hacer un proceso unificado y ya ir en esto, porque también es un desgaste y exige tiempo, recursos, trabajo y una serie de cosas, tener cada 2 años elecciones. Terminamos las elecciones generales no hace ni un año, digamos, la posesión, y ya estamos en año electoral nuevamente pensando en las seccionales, y terminaremos las seccionales y enseguida tendremos que pensar en las generales si es que no hay este tema de la muerte cruzada. Ayer se volvieron a levantar voces en ese sentido, como broma. Fue Fernando Villavicencio el que lo sacó a colación luego de la renuncia de César Ron a la Asamblea, y argumentando que no está satisfecho, que la Asamblea no está respondiendo a las necesidades del pueblo. No solamente este periodo, digamos, César considera que no solo este periodo, sino que ya viene de algunos anteriores, y Fernando Villavicencio, por hacerse el simpático, volvió a insistirle a Guillermo Lasso de que este era el momento para acoger la sugerencia de César Ron, que señaló que la Asamblea no debería existir, y habla más de un tema bicameral, que es lo que han venido proponiendo desde hace algún tiempo, Cámara Alta y Cámara Baja, el equivalente a Senado, ¿no? Y llamando a que se ponga pilas y haga la muerte cruzada, y nosotros casi que nos paramos a aplaudirlo para que sea él el primero en irse. En todo caso, se está preparando ya todo en respecto al calendario electoral. Para agosto de este año ya deberían de estar en principio definidos algunos temas, así que estamos en ese proceso y estaremos pendientes también de las decisiones que se tomen en cuanto a si va la muerte cruzada o no. El riesgo es que con muerte cruzada el presidente se queda en el gobierno, si no recuerdo mal, 6 meses, prácticamente gobernando por decreto, y si en 9 meses nos tienen las condiciones en que se encuentra el país, pues imagínense con 6 meses más todo el mayor daño que puede ocasionar. Así que vamos a ver qué pasa. Como les digo, un día a la vez. Nosotros, por lo menos a nombre del bloque de UNES, estamos trabajando fuertemente defendiendo los intereses del pueblo ecuatoriano. Ayer lo hicimos con el magisterio,
uno de los problemas que se ha generado en la Asamblea es justamente la negativa de la presidenta Guadalupe Llori en el sentido de no dar trámite a 2 pedidos, ni siquiera uno, son 2 pedidos de cambio de orden del día y de derogatoria de la ley mal llamada Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, la de Pavel Muñoz de nuestra bancada. Está presentada desde enero, desde el 30 de enero, si no recuerdo mal la fecha. Por tanto, tenía que haber sido tratado dentro de los 30 siguientes días y pues ya vamos a 2 meses y medio y todavía ni siquiera se lo perfila a un futuro cercano. Así que esa es la situación que vive la Asamblea, y ayer tuvimos participación también en el debate sobre la ley de inversiones y yo participé también, demostramos que no somos de irnos en contra por principio de oposición, sino en base a análisis técnicos. Así es que hicimos aportes, pero también hicimos observaciones en el mejor ánimo de aportar a la ley y que se trabaje algo conjunto, porque en este caso inversiones, el país necesita inyección de dinero fresco, tanto para el desarrollo de infraestructura. Se habló de las zonas francas que ya existían desde antes, y en nuestro gobierno del 2010 también se propuso una nueva estructura de lo que se conoce como las zonas especiales de desarrollo económico. También se trabajó el Código de la Producción, en el que se habla ya de zonas especiales, tanto a nivel nacional como de gobiernos autónomos descentralizados, que se tienen definidas para desarrollo específico en diferentes áreas, industrial, comercial, turística, etcétera, de protección también, y la figura de las asociaciones público-privadas en aquellos casos en que el gobierno o el Estado es dueño de la infraestructura, pero no tiene ni la capacidad ni los recursos para eventualmente desarrollarla o administrarla en la forma en que sea la adecuada. Por ejemplo, quizá las 2 APPs más conocidas sean la de con GP World en el puerto de aguas profundas de Pozorja, que implica no solamente el puerto de aguas profundas, sino todo un desarrollo colateral, patio de contenedores, áreas de refrigeración, áreas de servicio complementario a todo lo que es el movimiento de una zona de aguas profundas de un puerto. El astillero de Astinave también está previsto ponérselo en ese sector, lo que va a implicar una generación de empleo y un desarrollo para este cantón, esta parroquia rural del cantón Guayaquil, y el puerto de aguas profundas en Puerto Bolívar. Eso es una empresa turca, Gilport. Entonces, eso implica una inversión fuerte, una planificación, un tiempo y condiciones a través de un contrato que se negocia entre las partes. Entonces, estos son algunos temas. También se habló de mercado de valores, bolsa de valores. En Guayaquil y Quito tenemos una propuesta que la presenté yo justamente, es de unificarlas para hacer una bolsa de valores ecuatoriana, que unifique estas dos, permita que otros sectores del país también participen, y al tener moneda dura como el dólar, como nuestra moneda oficial en el país, también tener apertura en bolsas más grandes como la de Nueva York, por ejemplo, y ser parte de la bolsa latinoamericana integrada por Perú, Colombia, se me escapa el otro país, pero bueno, la bolsa de valores, el equivalente a bolsa de valores latinoamericana, que permite ampliar mercados y también eventualmente atraer recursos frescos para inversiones en el Ecuador. Así es que esos son algunos de los puntos. Supuestamente se va a generar mucho trabajo. En las zonas francas podrán asentarse empresas e industrias de todo tipo. No hay una especificidad o una única actividad que pueda ser incluida. Depende de lo que se decida en cuanto a un comité que tiene que armarse para que justamente trabaje las características de estas zonas. ¿Y cuál es la idea? Incentivar con exoneración de impuestos, tributos, entre otras cosas. Se habla incluso de promover
y fortalecer el agro. Yo ahí sí cuestioné un poquito en el sentido de que no se necesitan las zonas francas y tampoco está claro cómo van a incentivar el agro cuando no hay políticas públicas ni control de importaciones ni de precios de insumos que vienen desde fuera. Los costos financieros con préstamos a la banca también son sumamente altos para una actividad de alto riesgo y la subida de los combustibles, entre otras cosas, que encarecen los costos de producción. El costo de la energía eléctrica también, a pesar de las centrales hidroeléctricas, se ha incrementado cuando parte de ese cambio de la matriz energética tenía que ver no solo con energía limpia, proveniente de recursos renovables como aire, sol o agua o mar, sino también para tener precios más bajos al ser un elemento sumamente importante tanto en procesos de industrialización como en actividades de todo tipo. Eso, a grosso modo, también cuestioné que si Guillermo Lasso está diciendo que ha generado en 9 meses y algo más de 350.000, 370.000 puestos de trabajo que nadie ve, y la verdad es que las zonas francas con ese concepto ni deberían de existir, porque él solito en poco tiempo puede hacer eso y mucho más. Cuestioné en qué sentido, siempre en el sentido positivo, de aporte, que por ejemplo, ¿qué estudios hay como para determinar que hoy sea, me voy a inventar las cifras, 10% de incentivos tributarios o que exoneración de impuestos a 10 años y ahora decir exoneración de impuestos a 20 años? ¿Dónde está el estudio que indique cuál ha sido el beneficio para el Estado, cómo afecta a la infraestructura y los recursos del Estado, estos modelos que se están proponiendo? ¿Qué estudios hay para que digan que se va a incrementar en 50% la generación de empleo? ¿Sobre qué cifra? Explico. Entonces, siempre para que haya claridad, porque cuentas claras conservan amistades, y yo creo que el pueblo ecuatoriano merece tener absoluto conocimiento de qué se está tratando en la Asamblea y qué se está proponiendo para impulsar la inversión, impulsar el desarrollo, estimular que vengan esos capitales frescos, la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y también señalé que hay 2 requisitos ineludibles para garantizarle al inversor la tranquilidad de poner su dinero en nuestro país, más allá de la actividad que sea. Seguridad ciudadana y seguridad jurídica, algo de lo que hoy adolecemos y cada vez empeora más. 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos con la asambleísta Pierina Correa Delgado, de las filas de UNES. Antes de que ya solamente me toque despedir, arquitecta, porque es media hora de entrevista, seguramente más adelante podemos volver a invitarla al purgatorio a ver si hablamos de manera más extendida de la... Solo, mira, si tengo poquito tiempo ya, realmente esta entrevista era sobre el tema de las amnistías, simplemente se lo voy a decir. Allá iba yo. Ya. Sí, por favor. Sí, no son 200, o sea, fueron 268 pedidos de amnistía. Así es. Pero, ¿qué pasa? No dimos amnistía a los 268. Para comenzar, de UNES eran apenas 11 personas. ¿Qué es una amnistía? La amnistía solamente se la puede dar en la Asamblea Nacional por delitos políticos o conexos con delitos políticos. No existe la figura de delito político en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué son delitos políticos? Son aquellos cometidos presuntamente por una o varias personas contra la organización y funcionamiento del Estado, motivados por fines de reivindicación social o colectiva en un contexto político-social de agitación interna o conflictividad social. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la minería ilegal afecta zonas y está contaminando el agua. Los activistas a favor de la naturaleza y del agua reclaman, hacen paros, eventualmente ejercen su derecho a la resistencia contemplado en la Constitución, pero no son considerados dentro de la amnistía delitos comunes como secuestro, sabotaje, robos, incendios, etc. Delitos contra la administración pública también, asambleísta. Correcto, contra la administración pública, como por ejemplo cohecho, ese tipo de... ahí tampoco aplica el indulto, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? Se hace un análisis, fue un informe analítico de 364 páginas, y fue analizado caso por caso, razón por razón o delito por delito, personas por personas. Y
Entre esos 268 habían 50 casos que ya habían sido archivados y también se dejó fuera, a pedido y a consenso de los asambleístas que participaron y los que ya se habían conversado, aquellos que implican delitos como secuestro, por ejemplo. Así es que no son todos, lastimosamente el tiempo se me quedó corto, pero yo les había preparado incluso un cuadro en el que se determina qué cantidad de procesos, de lo que corresponde a derecho a la resistencia, por ejemplo, que es incumplimiento de decisiones legítimas, paralización de un servicio público, rebelión. Ahí hay algunas, cuántos hay, tengo el cuadro de cuántos casos hay de cada una de las temáticas: defensores de territorios comunitarios, administración de justicia indígena, defensores de la naturaleza. Entonces, esos los que entran caso por caso, había el informe recomendando o no la aplicación de la amnistía. Así es que no es tan cierto que son 268 casos, y aparte de eso tampoco es válido la supuesta acción de protección que ha interpuesto Andrés Páez. Le encanta el show a las 2 de la mañana para más cobertura de prensa, porque no es un delito de administración. Entonces no aplica en este caso que él interponga esto, si es que es un engaño a la ciudadanía. Y además de eso, ¿qué categoría, qué clase moral o ética puede tener alguien que llamó en una ocasión anterior, tengo el video también, a incendiar Quito? O sea, ahí está el doble discurso. Arquitecto. Igualmente, el presidente Guillermo Lasso en campaña ofreció justamente amnistías e indultos a aquellos defensores, o sea, todo este listado, y recalcó de manera especial al sector indígena. Recuerden que el sector indígena fue el que tuvo mayor protagonismo en las marchas y protestas de octubre, que se ocasionaron por el decreto 883, que implicaba la liberación de los precios de los combustibles a niveles internacionales y el retiro de subsidios. Al final se salió con la suya. Estamos pagando ya una gasolina súper por encima de los 4 dólares, y esa es la realidad que vive el país. Así que doble discurso, mentiras continuas, engaños al pueblo ecuatoriano, pero la idea de tener estos espacios es justamente para aclarar con la verdad las cosas. Siempre a la orden, siempre Arquitecta, a la orden. Sí, solamente mi última pregunta, por favor, porque si no, imagínese. A ver, el día viernes, un grupo de ciudadanos quiteños, entre ellos el expresidente de la Cámara de Comercio, el señor Patricio Alarcón, y otras personas allí que entiendo pues son parte de lo que se han autoproclamado como la sociedad quiteña. Son personas que están al frente de algunas instituciones que son sin duda pues los que se han manifestado. A ver, ellos han dicho que están en contra de esas amnistías. Incluso hablaron de iniciar procesos de revocatoria del mandato, que de acuerdo a la misma Constitución y el Código de la Democracia debe de cumplir un procedimiento, conseguir al menos por incumplimiento de funciones. Por sí. A ver, primero que tienen que cumplir el plazo, ¿no? Al menos después del primer año en funciones. Es decir, esto podría suceder si es que lo hacen después del 24 de mayo. 1, 2, obtener el 10% de firmas de apoyo de la jurisdicción electoral, en este caso si son asambleístas provinciales, si son asambleístas nacionales, del padrón electoral. Entonces, al margen de que el presidente Guillermo Lasso no es que ha dicho aún voy a aplicar la muerte cruzada, porque allí también hay parámetros, también hay que cumplirse el primer año, ¿no? Usted sabe que eso solamente se puede aplicar después del primer año o antes del último. Esos son los parámetros de la Carta de Montecristi. En todo caso... No, la revocatoria de mandato se enmarca en eso. La muerte cruzada puede ser aplicado prácticamente en cualquier momento. ¿En cualquier momento está segura? Creo que sí. No, por eso le planteaba, porque la figura es la cesación de funciones desde estas instancias. Puede ser el Ejecutivo en el caso de muerte cruzada. Ahora hablamos de la revocatoria del mandato. En todo caso, 7:33 para ajustar tiempos. ¿Usted qué opina pues de que quieran revocar el mandato desde algunos sectores de la sociedad quiteña? Porque ellos han dicho se ofendió a Quito en las jornadas de protesta de octubre del año 2019. Mire, es una figura válida y justamente se lo incluyó en el gobierno de mi hermano y en la Constitución, justamente para que no hubieran estos golpes de Estado, estas figuras de brusquedad y de violencia
cuando había algún tipo de descontento de parte de la población. Por lo tanto, como intención es válida, hay que seguir efectivamente un proceso, hay que tener causales, hay que cumplir causales para ello, pero la memoria es frágil y para algunos. Por ejemplo, nos acusan de haber incendiado la Contraloría. Resulta que la Contraloría, ya por las investigaciones, el incendio está señalando más a funcionarios de la misma Contraloría, comenzando por Celis, que no es que prendió el fuego él, pero sí aparentemente fue parte de quienes dispusieron o dieron la disposición. Y qué casualidad que mire el caso del ministro Cabrera y las glosas desaparecieron en ese incendio. Ojo, aquí si es válido y se lo aplica para Marcelo Cabrera, debería aplicárselo también a un montón de gente que está con glosas y a los que le sacan a cada rato, y ahí sí les piden justificar con documentos, que no lo he oído hacia el ministro. En todo caso, como les digo, hay un doble discurso. Ellos están en su derecho de buscar el tema. Si consiguen las firmas, hay que ir luego a votación. No es que simplemente consiguieron el 10% y ya eso nos pone fuera. Así es. Hoy amenazas de cercar la asamblea, tomarse la asamblea, incluso atentar contra los asambleístas, y ahí ya vamos a hacer lo que estamos criticando. Entonces, nuevamente, el doble discurso, y reaccionan cuando les afecta los intereses, pero yo no vi ningún pronunciamiento cuando hubieron las marchas de octubre, en tuvimos más de 11 muertos, vimos lanzar de un puente a 2 chicos, pasarle, un policía le pasó la moto por todo el cuerpo, incluida la cara, a un hombre que estaba en el suelo. En Guayaquil, en la 9 de octubre, 6 policías mataron a golpes a una mujer, más de 1.300 detenidos, más de 1.300 heridos, muchos con discapacidades permanentes. Nadie habla de eso, simplemente de la bronca porque se le ha dado amnistía a unos otros. Yo estoy en contra de las amnistías, incluso de los indultos, que eso sí los da el presidente a decisión propia, solito. Acá es todo un cuerpo colegiado el que decide, previo a una profunda investigación y análisis, pero eso es lo que hay. Y ya les digo, yo estoy completamente en contra de dar indultos o amnistías a personas que han cometido delitos, pero recuerden que también hay un debido proceso, hay un Estado de Derecho y una presunción de inocencia. Por lo tanto, también estamos adelantándonos eventualmente a una sentencia final ejecutoriada y un proceso que debe terminar en casación y revisión. Muy bien. Agradecemos a la arquitecta Pierina Correa Delgado por su intervención acá en Contrapunto. Que tenga un excelente inicio de semana, arquitecta. La vamos a contactar a través de Miguel para una próxima entrevista en las próximas No hay horas. problema, con todo gusto y siempre a la orden. Y ustedes también, que tengan una semana muy fructífera, con los debidos periodos de descanso, pero siempre a la orden. Descanso, con todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La arquitecta merece descanso. Muy buenos días. Pasen bien, cuídense.